Mientras estábamos ahí alabando al Señor, yo pensaba y decía, Señor, qué bendición que todas las familias acá representadas durante todo este mes que se ha estado dedicando a la familia, podamos todos, porque bueno, no he estado todo el mes, pero sí estuve viernes, sábado y hoy domingo, que todos podamos tomar el consejo de Dios para nuestra familia. Qué bueno sería. Yo creo que nunca jamás, ni con todas las ayudas que el gobierno ha dispuesto para la familia, ni con todos los mensajes para la familia, ni con toda la publicidad para la familia, jamás nadie le había dedicado tanto tiempo a enseñarnos como padres y tal vez a los hijos a cómo ser, a cómo actuar, a cómo vivir, como en todo este mes a través de la palabra de Dios se nos ha estado enseñando. Qué bueno sería, qué provechoso sería que pudiésemos aprovechar todos el consejo de Dios. Nos quitaríamos de encima, no sabe usted cuántos problemas. Hoy queremos seguir hablando. El viernes estuvimos compartiendo acerca de la relación que tiene la familia con cada una de nuestras vidas como creyentes, como cristianos. Y hoy queremos hablar acerca de la crianza de nuestros hijos para Cristo, no para nosotros, para Cristo. Y hay una necesidad muy grande de una unidad entre los padres para la crianza de los hijos. Hay ejemplos que podemos aprender de las Escrituras cuando no hubo esa unidad y vemos el caso de Jacob y Esaú. Jacob, muy amado, muy querido por su madre, porque era tranquilo, le gustaba quedarse en casa. Rebeca le amaba mucho más a él. Sin embargo, Isaac quería más a Esaú, porque Esaú era de casa, era de campo, y nada, a Isaac le gustaba cómo Esaú cocinaba. Fíjese usted. Y en el transcurso de toda la vida, al final pudimos ver el producto de la desunión entre las preferencias que habían en estos dos padres. Uno prefería a uno y otro prefería al otro. Al final, un hijo sale huyendo porque el otro le quería matar, pero el que le quería matar menospreció lo más preciado que podía, y valga la redundancia, apreciar un hijo, y era la primogenitura, el ser el varón, el primer hijo nacido de familia, y lo menospreció simple y llanamente por un plato de lentejas. Pero hubo una discordancia entre estos padres y bueno, conocemos todo el resultado y toda la historia que hubo entre Esaú y Jacob. Y de esto tenemos que aprender. Es necesario que haya unidad en la crianza de nuestros hijos entre los padres. Ahora, yo pensaba y decía, bueno, y cuando los padres no son creyentes los dos, y pienso que tal vez es la pregunta de muchos que estamos aquí, que tal vez tu otra parte no es cristiana, no conoce los principios, los preceptos del Señor. Es un dilema, ¿sí o no? Es un dilema y fuerte, pero hay un recurso que lo puede todo. Hay un recurso que mueve montañas. No son tus manos, no son tus palabras, no es tu lengua, son tus rodillas. Tus rodillas. No se trata de un enfrentamiento con la otra parte que no conoce al Señor. Se trata de que el Señor convenza a la otra parte que no le conoce. Se trata de que la otra parte que no conoce al Señor pueda entender que hay unos patrones, hay unos principios bíblicos que pueden salvaguardar a nuestros hijos y pueden llegar a ser hombres y mujeres de bien y pueden ser librados de toda la miseria que nosotros como padres pudimos haber vivido. Ahora, pero no es algo que se impone, es algo que se convence por medio del Espíritu Santo de Dios. Esta unidad únicamente puede presentarse cuando ambos padres están dependiendo única y absolutamente de la palabra de Dios.
Y las escrituras en el Salmo 127, versículo 1, creo que casi todos en alguna que otra ocasión lo hemos leído. Dice, si el Señor no edifica la casa, en vano nos esforzamos. Dice que en vano se esfuerzan los albañiles. Y si el Señor no cuida la ciudad, en vano guarda los vigilantes. O sea que tiene que ser una dependencia completa y absoluta de la palabra de Dios. Y esta unidad solamente puede presentarse cuando ambos padres van en pos de un mismo propósito. ¿Y cuál sería ese propósito? ¿Que me haga un buen guiso mi hijo? ¿O que lo vea que está en casa tranquilito, que no se busca problemas? No, que sean hijos para Cristo, que sean hijos que en sus vidas glorifiquen al Señor. Y el mismo Salmo 127, versículo número 3 dice, los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Simple y llanamente Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros como padres, los que somos padres, para cuidar algo que es de Él, no es nuestro. Nosotras las mujeres, por más que hayamos pasado trabajo en nuestros partos, ninguna de nosotras sabe ni cuándo le salió la pestañita, ni cuándo le salió la cejita, ni cuándo le salió la uñita, ni cuándo le salió la orejita. No lo sabemos, simple y llanamente algo se estaba formando dentro de nosotros. El único que siempre lo supo fue Dios. Y nosotros somos un reservorio suyo para guardar, cuidar algo que es de Él. Y eso es importante que lo sepamos, porque ya no hablo de que podamos tener una mala crianza con nuestros hijos en sentido de que le podamos criar para algo que no es bueno, no, sino que tal vez no somos todos los diligentes y no entendemos, como madres y padres que somos, no entendemos todo el significado que tiene y que guarda cuidar, educar, algo que no es nuestro, que es de Dios. Y es importante que como padres tengamos esto en cuenta y hay que tener una unidad para que se pueda cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas y también en nuestros hijos. Creemos a la luz de la palabra del Señor que sería bueno en esta tarde examinar la responsabilidad bíblica de criar a los hijos. Cuando nosotros miramos la palabra del Señor vamos a ver que la principal responsabilidad de cuidar a los hijos descansa sobre los padres y que también la responsabilidad de ayudar al padre es dada también a la madre. Cuando miramos en las Escrituras, en el libro de Proverbios capítulo 1, versículo 8 y Proverbios capítulo 6, versículo número 20. Aleluya. Proverbios 1, Proverbios 1, versículo 8, dice Proverbios 6, versículo 20. Proverbios 1, versículo 8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Proverbios capítulo 8. 6, versículo 20. 6, versículo 20 dice las Escrituras. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. ¿Te das cuenta entonces cuando examinamos las Escrituras que hay un llamado a tener la oportunidad de adoctrinar, enseñar, dar a conocer? Y no es menos cierto que esto forma parte de lo que debe de hacer ciertamente el hombre, y no solo el hombre, sino que debe ser apoyado también por la mujer. Pero históricamente lo que hemos tenido la oportunidad de ver es que el hombre se ha enfrascado tanto en ocasiones en proveer para la casa que ha perdido también de vista el propósito de instruir, el propósito de adoctrinar, el propósito de enseñar a sus hijos. Y más bien cuando miro la palabra del Señor, lo que veo que aquí las Escrituras nos está diciendo es que debe de existir un trabajo en equipo. Yo creo que cuando se funciona en equipo, las cosas cambian. Y muchas veces lo que pasa es de que como hombre, ya sea por nuestra naturaleza, acostumbramos a echar un paso hacia detrás y es la esposa la que casi siempre está empujando con todo el trabajo, usando los recursos espirituales para llevar hacia adelante realmente la crianza
de los hijos. Pero creo que teniendo en cuenta la sociedad donde estamos viviendo, creo que es menester de que como hombres, como padres, podamos ocupar también el rol que Dios nos está pidiendo a cada uno de nosotros como hombres para establecer patrones fieles dentro de la sociedad en medio de los días que estamos viviendo. Si examinásemos una descripción bíblica de cómo criar a nuestros hijos, las Escrituras en Efesios capítulo número 6, versículo número 4, dice las Escrituras: y vosotros padres, dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y está diciendo criadlos, es una voz activa, es algo que cada vez que podamos leer esta Escritura, podemos ver que es presente, que es hoy y es ahora, no es algo pasivo, sino algo activo, y está denotando una acción positiva, una acción con entendimiento, intencional, de que debemos criar a nuestros hijos. Dice, en disciplina y en amonestación del Señor. No es algo que va a ocurrir porque, bueno, el niño va a aprenderlo solo. Tenemos que ser intencionales cuando criamos a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque las Escrituras nos lo está diciendo. Que es necesario hacerlo, es necesario criarlos. Y es algo imperativo. No nos está sugiriendo las Escrituras, bueno, de vez en cuando disciplínalo, de vez en cuando quítale el móvil, de vez en cuando déjale sin su remesa. No, está diciendo criarlo en disciplina y en amonestación, algo que es imperativo. Nosotros como padres somos tan responsables de instruir apropiadamente a nuestros hijos como tan responsables somos con la gran comisión de ir por el mundo y predicar el Evangelio. Somos tan responsables a la misma medida, no se le añade a uno y se le quita a lo otro, porque lo establece las Escrituras, porque Dios nos lo dice, porque Dios nos lo está demandando como padres. Y decía que es una actividad continua, es una actividad que se hace presente y sepa que nunca ha terminado. Hay veces que los hijos se casan, se van de casa, tienen su familia, pero puede surgir algo o podemos nosotros como padres notar algo, aunque ya no están en casa, aunque ya nosotros tal vez no somos las cabezas que ellos puedan tener, pero si nuestros hijos aprendieron durante toda su vida a obedecernos, cuando llegue el momento de honrarnos, también van a escuchar el consejo que le vamos a dar. Pero tiene que ser una cultura que nosotros lo enseñemos desde que el niño está pequeño, a que nos escuche, no a base del maltrato, no a base de manipulación, no a base de hacer tratos. Las cosas que Dios establece en las Escrituras para la crianza de nuestros hijos no son tratables, no son cambiables por nada. Si no mientes, te voy a comprar una bici. No puedes mentir, porque las Escrituras dicen que no puedes mentir. Y la bici no la vas a tener, porque no puedes mentir. No puedes robar, porque está mal, a Dios no le agrada. No importa que des la pataleta, mentiste y te toca la disciplina. No es negociable, familia. No es negociable y tenemos que aprender de esto. Es real que hoy en día se han habilitado incluso vías telefónicas para que el niño, cuando se sienta que el padre está no sé qué, llama a un número de teléfono y ahí viene la seguridad social y vienen las amenazas y vienen no sé cuántas cosas para amonestar al padre porque el niño está haciendo lo que no quiere. Y a veces en ese temor pues nos volvemos en padres consentidores. Y no debe ser. No debe ser. Claramente tenemos que ser hombres y mujeres, padres, madres, respaldados por Dios. Porque tampoco es llegar nosotros con autoritarismo, porque yo lo digo y es así. O porque lo impongo, o porque te voy a amenazar, o porque te voy a hacer daño, lo tienes que hacer. No se trata de eso tampoco. No sé si entienden lo que estoy queriendo decir. Pero es importante que nosotros aprendamos que la crianza de nuestros hijos nunca termina. Hay una disciplina, hay una amonestación que nosotros debemos hacer a nuestros hijos. Y en esta disciplina
debe haber una instrucción, debe haber un entrenamiento, debe haber una enseñanza continua. ¿Desde cuándo? Desde que están pequeñitos, desde que están recién nacidos, desde que está con la pataleta, con 2 meses, 3 meses, y ahí está la mamá, no sabe qué va a hacer, suelta todo, el mundo se paraliza porque el niño está llorando. Y hay que darle lo que el niño quiere. ¿Sabes qué? Ese niño cuando tenga 6 meses va a seguir llorando y dando la pataleta para que tú sueltes todo lo que tú tienes y todo lo que tú estés haciendo. Y cuando tenga 8 años va a seguir dando la misma pataleta porque ya lo hemos enseñado a que cuando da la pataleta y abre la boca, mamá suelta todo y tiene que estar allí para el niño. ¿Desde cuándo se enseña? Desde que está de meses. Es un entrenamiento, es una instrucción, una disciplina, pero también debe haber una amonestación, una advertencia, hay que reforzar lo que le estamos enseñando. Pero este versículo nos dice que debemos disciplinar, nos dice que debemos amonestar, pero también dice que no le provoquemos. Y pudiéramos hablar mucho sobre la amonestación y la disciplina, pero por razón de tal vez de instrucción y de que podamos, yo pienso que es un efecto dominó. Si nosotros no provocamos a nuestros hijos, la amonestación y la disciplina ellos la van a recibir tal cual. Es por fuerza mayor, por decir de alguna manera. Y la Escritura también nos está diciendo que no le provoquemos. Una traducción ampliada en inglés de este versículo dice: padres, no provoquen o irriten o enojen a sus hijos. No les endurezcan o fatiguen, no sea que lleguen a estar desanimados, ásperos, ariscos y se sientan inferiores, frustrados. No quebranten su espíritu. Un modo literal de decir, dice, no le quites la gasolina de sus carros. Y en ese sentido nosotros como padres tenemos que tener mucho cuidado en lo que le decimos a nuestros hijos. ¿Cómo se lo decimos? No por el hecho que sean nuestros hijos tenemos la libertad de decirle y hablarle de una manera que le pueda doler tanto a nuestros hijos que cuando crezcan todavía se estén acordando de lo que le dijimos cuando tenía no sé qué edad. No podemos provocar a nuestros hijos, tenemos que hablar a nuestros hijos con el mismo respeto y la misma dignidad que nosotros queremos que ellos nos hablen a nosotros, que ellos se dirijan a nosotros. Igual. Es la regla de oro. ¿Cuántos conocen la regla de oro? Lo que quieran que haga para ti, pues hazlo tú también. El hecho que sean nuestros hijos padres no nos da el derecho a maltratar, no nos da el derecho a provocarle, no nos da el derecho a desafiarle. Tenemos que entender que son nuestros hijos, son herencia de Dios y Dios nos los ha dado por un tiempo. Hay una de las cosas prácticas que podemos hacer para no provocar a nuestros hijos. Y una de ellas es que no le pidamos más de lo que son capaces de dar. No le pidamos más a nuestros hijos de lo que ellos son capaces de dar. Dice las Escrituras, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dice, dejé atrás las cosas de niño. ¿Qué nos está hablando este versículo? Que hay diferentes etapas en la vida de nuestros hijos. Una etapa de bebé, una etapa de niño, una etapa de preadolescente, una etapa de adolescente, una etapa de joven y una etapa de adulto. Muchas etapas, ¿verdad? Hay algunas etapas que se prolongan más que la otra. Pero como padres tenemos que entender en la etapa que nuestro hijo está, para la medida de ese crecimiento nosotros poder instruirle, nosotros poder amonestarle, poder disciplinarle. Pero es importante que lo entendamos. A veces tenemos temas de conversación con nuestros hijos o delante de nuestros hijos que son temas de mayores y los niños no tienen por qué estar escuchando. A veces comentamos cosas que no nos damos cuenta. No quiero decir que sea intencional, no nos damos cuenta de que el niño está delante. Y después cuando viene la hermana Josefina, no hay ninguna Josefina aquí, ¿verdad? Después cuando viene la hermana Josefina, viene Pedrito, que no hay Pedrito ninguno aquí, ¿verdad? Viene Pedrito que tiene 5 años, pero es muy listo y le dice, Josefina, mi mamá estaba diciendo esto y esto de ti. ¿Ha pasado o no ha pasado? Sí,
porque tenemos que entender en qué etapa están los niños. Hoy, desgraciadamente, los centros de escuelas tienen unas enseñanzas que mis hijos ya están grandes, pero si tuviese mis hijos en la edad que están muchos niños en el colegio de 5, 6, 7, 8, 10 años, que le están dando enseñanzas que no es para su edad, yo no sé si yo estaría presa, no sé si me hubieran hecho no sé cuántas denuncias, porque son enseñanzas que solamente nosotros como padres deberíamos dárselas a nuestros hijos, y en el tiempo y en el momento que nosotros como padres entendamos que debemos decírselo. Entendamos que es el momento apropiado, no fuera de tiempo, porque entonces después vemos todos los fenómenos que vemos, que Joseito de 5 años pues tocó a Mariita de 4 años en el cole, o que Pedrito, el mismo Pedrito ya creció, tiene 12 años, pero estaba haciendo cosas indebidas en el baño de la escuela. Pero nosotros tenemos que estar alerta de esto e ir creciendo juntamente con nuestros hijos, escuchando qué es lo que dice, escuchando cuál es la historia de la escuela. No importa cuántas veces las diga, escúchela 1 y 2 otra vez, porque no siempre va a decir lo mismo, siempre le va a añadir algo o le va a quitar algo. Y ahí es donde usted se va a enterar cuál es la realidad. Génesis 33, 12 al 14, dice las Escrituras: más tarde Esaú le dijo: sigamos nuestro viaje, yo te acompañaré. Pero Jacob se disculpó: mi hermano y señor debe saber que mis niños son todavía muy débiles y que las ovejas y las vacas acaban de tener cría y debo cuidarlas. Si les exijo demasiado, en un solo día se puede morir todo el rebaño. Es mejor que mi señor se adelante a su siervo, que yo seguiré al paso de la manada y de los niños hasta que nos encontremos en Seir. Aquí venía ya la reconciliación de Jacob y Esaú. No sé, no, las Escrituras no los dice, pero no sé cuántas veces habrán escuchado los niños la historia entre Esaú y Jacob, pero había una realidad. Jacob quería preservar su vida, la de su familia, su propiedad, todo lo que él tenía, y le dice: mira, mis niños no pueden ir a ese paso. Y es importante que nosotros lo podamos entender también, familia. No podemos pedir a nuestros hijos más de lo que son capaces de dar. Si están en el colegio y su capacidad es de un 7, mire, aplauda cuando llegue con un 6,9, porque tal vez su capacidad es de un 7, no le exija un 10, porque puede crecer con una sensación de fracaso, de frustración. Ahora, pero si es de un 10, no le aplauda cuando traiga un 5, porque entonces le está diciendo: bueno, pues confórmate, y va a crecer como una persona conformista. ¿Entiende lo que le estoy queriendo decir? Ni en exceso ni en defecto, lo que necesita. Ahora, pero si también el sueño suyo fue ser un maestro, un médico, un ingeniero, un astronauta, un químico, y su niño da para un profesional, pero esto es un curso de formación profesional, por favor, no haga que su hijo se sienta mal porque no puede entrar en la universidad. Aplauda porque pudo hacer, aunque sea un curso de formación profesional. ¿Se entiende lo que le estoy diciendo? Porque sería una forma de provocar a nuestros hijos. No seamos abusivos o degradantes, no los menospreciemos cuando les estemos corrigiendo. Vuelvo y repito, no seamos abusivos, degradantes. O sea, de tal manera que el niño se sienta tan avergonzado cuando le estamos corrigiendo. No los menospreciemos. Las Escrituras en Proverbios 15:1 dice: la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. La respuesta blanda aplaca la ira. ¿Sí o no? Entonces, midamos las palabras con que corregimos a nuestros niños, con que le estamos llamando la atención. Efesios 4:41 dice: abandonen toda la amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda la forma de malicia. Nuestros hijos no tienen la culpa de que nosotros en el trabajo hayamos tenido una situación tan difícil con el jefe o con la compañera de trabajo que está haciendo cosas indebidas, nuestro hijo no tiene la culpa. A veces la descargamos con ellos. ¿Pasa o no pasa? ¿O es que nada más que me pasó a mí cuando mis hijos estaban chicos? Pasa. No tienen la culpa.
Nuestros hijos no tienen la responsabilidad de que yo haya tenido una situación X con mi hermana carnal y hasta hoy no la hemos resuelto. Y mi niño ve a su tía y va, ¡ay, mi tita! No, a veces que esa que no sé cuánto, mira, dale para acá. No tiene la culpa. No tiene la culpa. Entonces tengamos cuidado. No seamos abusivos, no seamos degradantes, no lo menospreciemos. Cuidado con lo que decimos de que eres un inútil, no bueno para nada, no haces nada que valga la pena. Cuidado. Sí. Hablando de que hay varias maneras de provocar a nuestros hijos, una de las tantas maneras es también cuando tratamos de frustrar a nuestros hijos con nuestra hipocresía. Las escrituras en el libro de Mateo, capítulo número 23, versículo del 1 al 4. Mateo capítulo 23, versículo Mateo 1 al 4. 23, del 1 al 4 dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Los maestros de la ley tenían la responsabilidad en aquellos días de interpretar hasta cierto punto a Moisés. Pero había un problema cuando uno mira la palabra del Señor, y era que lo que ellos interpretaban, lo que ellos predicaban, luego no lo vivían. Y Jesús le está dando una enseñanza a la gente, le está dando también una enseñanza a sus discípulos, y le está diciendo que lo que ellos prediquen, eso mismo también lo puedan vivir. Y muchas veces tenemos hijos frustrados, tenemos hijos que se rebelan contra cada uno de nosotros, porque lo que nosotros realmente decimos con nuestros labios muchas veces no es lo mismo que acostumbramos a vivir en nuestros hogares. Luego queremos hacer mal uso de la fuerza, queremos hacer mal uso de la autoridad, pero nadie como nuestros hijos realmente para conocernos de una manera especial. Tengo 2 jóvenes en casa, han crecido, ya no son los niños que eran antes, que le decía, te sientas, al esto, ya no lo puedo hacer de esa manera. Pero la mejor manera que tengo de ministrar a mis hijos es yo siendo un creyente genuino, no actuando de una manera hipócrita, sino que ellos puedan ver ciertamente en mí que lo que yo digo es lo mismo que tengo la oportunidad de vivir. Y yo quiero hacerte una pregunta, me dirijo en esta hora a los padres, pero un poco más adelante también nos vamos a dirigir luego a los hijos. La pregunta es, ¿cómo ciertamente estamos viviendo el Evangelio? Dios no nos ha llamado a convertirnos en tropiezo de nuestros hijos, sino que Dios nos ha llamado a caminar y trazar una línea recta para poder llevarle a ellos al plan y al propósito del Señor. Otra de las tantas cosas también que hace que nuestros hijos no sean afirmados y que sean provocados también es cuando no elogiamos a nuestros hijos, y no le expresamos el amor que tiene que ser expresado. Y es algo que Dios nos manda, no olvidarnos de elogiarlo y expresarle el amor. Con otras palabras, nuestros hijos necesitan afirmación. Y muchos de nosotros creo que hemos sido víctimas de padres que nunca afirmaron nuestras vidas. Que en vez de afirmarnos, en vez de en los tiempos más críticos de cada una de nuestras vidas, hacernos ver el valor que tenemos, no solo delante de Dios, sino el valor también que tenemos delante de ellos. Hay muchos padres que no han tenido la oportunidad de hacerlo. Dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo número 7 y versículo número 8. Dice, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida. Dice, porque habéis llegado a ser, dice la palabra, hacernos
Dice la palabra, muy querido, dice la palabra del Señor. Me encanta esta palabra realmente del apóstol, la palabra de este misionero. Cómo se está identificando con aquellos niños espirituales. Y una de las tantas cosas que está haciendo es que les está afirmando. A tal punto que le dice, no solo le traímos a ustedes el evangelio, sino también nos hubiera gustado vernos dado mucho más todavía. Y yo te pregunto en esta preciosa tarde, ¿necesita que tu vida sea afirmada? Yo creo que sí. ¿Tú sabes por qué yo creo que sí? Porque según como nosotros seamos afirmados en nuestros hogares, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, es lo mismo que luego vamos a reproducir dentro de la casa del Señor. Y creo que ese es el corazón de Dios sobre todas las cosas para este tiempo. Una familia afirmada, una familia que tiene la oportunidad de levantar el ánimo, una familia que expresa el amor, una familia que no vive de una manera hipócrita. Dios nos libre, porque un día vamos a tener que darle cuenta delante de la presencia del Señor según como nosotros tengamos la oportunidad de vivir. Hay otra manera que también nosotros podemos evitar provocar a nuestros hijos y es no olvidando disfrutar de ellos, no olvidar disfrutar con nuestros hijos, pasar un tiempo de relax, un tiempo de reírnos, un tiempo de que ellos puedan estar desenfadados, que puedan estar relajados, disfrutar con ellos. No les demos nunca la impresión a nuestros hijos de que son una carga más que una bendición. Siempre que ellos puedan notar que nosotros nos sentimos agraciados de ellos, independientemente de que haya momentos que haya que corregir, que haya que disciplinar, independientemente de que haya momentos que haya que plantarle cara y decirle hasta aquí y no procede. Las Escrituras, en el Salmo 127, versículo del 3 al 5, dice la Escritura, los hijos son una herencia del Señor. Frutos del vientre son una recompensa. Dice, como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flecha. Dice que somos bendecidas. Nosotras las madres somos bendecidas cuando llenamos nuestras aljabas de esas flechas que van a ser lanzadas. Dice, no serán avergonzados por sus enemigos cuando haya litigio con ellos en los tribunales, cuando hay alguna situación legal, dice que no seremos avergonzados. ¿Pero por qué? Porque de la misma manera que corregimos porque no están actuando bien, también elogiamos cuando lo han hecho correctamente. Cuando aún no hayan hecho nada correctamente porque hayan sacado un 10 o un sobresaliente o porque me hayan obedecido, es importante pasar tiempo con nuestros hijos. No importa que hayan situaciones que todavía estén por resolverse, y eso les va a ocurrir mucho cuando sus hijos ya pasan de los 15, los 20, como los nuestros, que ya una tiene 24 y el otro tiene 27. Tal vez hay cosas que le hemos estado planteando y tal vez no están del todo resueltas, pero eso no quiere decir que yo voy a estar todo el tiempo como un sargento dentro de la casa y poniéndole carácter hasta que tú no hagas, hasta que tú no. No, yo pienso que eso pasaría de lo que es la autoridad a la manipulación. Porque hasta que tú no hagas tal cosa, pues mi cara no cambia. Hasta que tú no hagas lo otro, pues si tienes necesidad de algo, gánatelo. No, no es así. Nosotros como padres decidimos tener a nuestros hijos. Y mientras que ellos estén debajo de nuestro techo, tenemos responsabilidad con nuestros hijos. ¿Sí o no? Eso me pasa a mí nada más. Tenemos responsabilidad con ellos. Entonces, aunque hayan situaciones X que no se hayan resuelto, nosotros debemos en todo tiempo disfrutar con ellos porque son nuestros hijos. Y ¿sabes qué? Mañana se van a ir de casa. Se van a ir. Y ya después que se vayan, no vale la pena. Ay, si aquel día hubiera dicho, hubiera hecho, me hubiera reído, hubiese hecho esa buena paellita para que ellos estuvieran aquí y no hubiese dado yo lugar a que no voy a hacer nada si no se lo merecen, si de todas maneras que no hacen caso, que no obedecen, que no sé cuánto. Así no debe ser el corazón de un padre o de una madre, porque ellos son hijos y vinieron a este mundo por decisión nuestra.
Ellos no lo pidieron. Nosotros decidimos tenerle. Que cuando tengan 20, 24 años como tienen uno de los nuestros y 27 el otro, el respeto, el amor, la honra que ellos nos puedan dar, se la tenemos que enseñar nosotros desde que están pequeños. Pero disfrutemos con nuestros hijos. Lo otro que podemos hacer es no olvidar, permitirles fallar. No olvidemos permitirles fallar, cometer errores, que se equivoquen. Nosotros también nos equivocamos y un montón de veces. ¿Sí o no? Sí nos equivocamos. De hecho, ninguno de nosotros, no sé, pero yo aprendí a ser mamá cuando tuve mi primer hijo. Yo no sabía ser madre. Por muchas historias que me podía haber dicho mi mamá, mira, cuando tengas al niño, le haces esto, le haces lo otro, esta comidita, aquella, la otra. Sí, sí, está bien. ¿Cuándo lo aprendí? Cuando tuve mi primer hijo. ¿Cuándo aprendió mi esposo a ser padre? Pues cuando tuvo su hijo. ¿Y cuántos errores cometimos? Muchísimos. Entonces los nuestros tienen que ser perfectos. No se pueden equivocar. Y ahí vamos y estamos ahí velando a ver, no, tenemos que permitir que se equivoquen, tenemos que permitirles que fallen, porque van a aprender de esos fallos. No es lo mismo, perdón, y quiero hacer un paréntesis aquí, no es lo mismo que nosotros les estemos previniendo y les estemos diciendo, vas a tropezar, eso no es bueno. Mira que te estoy diciendo, no es lo mismo a que ellos sin advertencia nuestra hayan fallado y de todas maneras nosotros vayamos encima de ellos como si ya ellos tuviesen que haberlo tenido asumido. ¿Saben cuál es la diferencia de la advertencia y de lo que tú no sabes, de lo que tú no conoces? Es diferente. Tenemos que darles a ellos esa oportunidad de que puedan fallar, de que puedan cometer errores. Y dice que todavía aceptarlos como lo que ellos son. ¿Y qué son? Nuestros hijos. No porque hayan fallado dejan de ser nuestros hijos. Y ojo, a veces van a hacer cosas que nos van a doler mucho aquí. Y se lo garantizo. Van a hacer cosas que nos va a doler mucho aquí. Pero van a seguir siendo nuestros hijos. Van a seguir siendo nuestros hijos queridos, nuestros hijos amados. Y tenemos que seguirlos tratando tal cual, porque son nuestros hijos. Es verdad que hay mujeres que tienen sus hijos, los dejan en un basurero, los regalan, pero las que lo han acogido como el regalo que Dios le ha dado, se van a equivocar, sí. Van a hacer cosas que nos va a doler mucho, sí. Pero no van a dejar jamás de ser nuestros hijos. Y tenemos nosotros que aceptarlos y seguirles tratando como lo que son nuestros hijos. Dice las Escrituras, versículo número 3 del Salmo 127. Perdón. Ahorita lo leímos. Primera de Juan, versículo número 2, versículo 1 y 2 dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas, dice, para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Que el Señor murió por tus pecados y por los míos? ¿Sí o no? Sí. Por el de nuestros hijos también. Por el de nuestros hijos también. No somos nosotros los padres más justos que Dios cuando queremos exigirle tanta perfección a nuestros hijos, de no darle la oportunidad de que si pecaste, si cometiste un error, rectifícalo. No somos más justos que Dios. No somos más santos que Dios. De la misma manera que Dios nos perdonó y una
una vez más pecamos, y nos volvió a perdonar, nosotros tenemos que hacer lo mismo con nuestros hijos. Y si cada uno de nosotros pudiera recordar, y no por traer a memoria las cosas pasadas, pero si pudiéramos recordar el momento que más infieles nosotros le fuimos a Dios, el momento que peor nosotros le hicimos con Dios como hijos de Dios, que alguien me pueda levantar la mano y decir, nunca después de ese momento Dios me siguió tratando como una hija o como un hijo suyo. Nadie puede levantar la mano. Entonces, si Dios, que es tan santo, lo ha hecho con nosotros, nosotros tenemos que también hacerlo con nuestros hijos. No olvide informarle adecuadamente lo que usted espera de ellos. En Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo número 9, las Escrituras nos dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si le dejares, él te desechará para siempre, dice la palabra del Señor. David le está dando un consejo a Salomón y lo que le está diciendo a Salomón era lo que esperaba de él. Le decía, según la palabra de Dios en el versículo número 9, dice: y tú, Salomón, hijo mío, dice, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, dice la palabra del Señor. Cada padre, yo creo que espera ciertamente algo de sus hijos. Y creo que es una bendición, no solo cuando el padre espera, sino cuando el hijo se puede alinear con Dios también y tiene la oportunidad de responder también a lo que el padre está esperando de él. También no debemos de cambiar la regla o patrones sin razón y explicación. Y es mucha de las tendencias a veces de nosotros como padres. Dentro de la casa ponemos normas, ponemos determinadas leyes y a veces sin explicación alguna lo que hacemos es que cambiamos las cosas conforme nos convenga mejor a nosotros. Dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 13, versículo número 8, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Con otras palabras, Jesús no varía, su sí es sí, su no es no. Y como padres, si queremos crecer en autoridad delante de nuestros hijos, yo creo que es algo que tenemos que tener en cuenta. Que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no. ¿Tú sabes por qué? Porque según como nosotros seamos, esa es la manera en la cual vamos a influenciar sobre cada uno de nuestros hijos. Si soy un padre que hoy dice que sí y mañana dice que no. Si soy un padre que hoy pone una norma y mañana manipula al hijo, la pregunta es: ¿cómo van a ser mis hijos mañana? Mis hijos mañana serán igual que yo. Serán también como manipuladores. Pero tenemos un problema. Es que eso mañana es lo que vamos a traer también a la casa del Señor. La familia es un núcleo pequeño, la familia carnal, pero la iglesia está constituida por familia. Y cuando tenemos en cuenta estos principios y lo aplicamos en nuestra familia, escucha, luego también lo vamos a aplicar también dentro de la casa del Señor y vamos a ser ricamente bendecidos por el Señor. Lo otro, no olvide admitir el error y pedir perdón cuando usted está equivocado. Todos nos equivocamos. La pregunta es: ¿quién no se equivoca? ¿Qué padre no se equivoca? ¿Qué hijo no se equivoca? ¿Qué siervo no se equivoca? Todos nos equivocamos. Pero es algo que tenemos que aprender a pedir perdón cuando nos equivocamos. Santiago capítulo 5, versículo número 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo, dice la palabra, que puede mucho, dice la palabra del Señor. Aprender a perdonarnos. Y es una de las cosas que más nos cuesta. Yo a veces me he enfadado con mis hijos en un momento determinado. Y me he atrincherado. Digo, si él no cede o si ella no cede, yo no cedo. Y mi esposa, que es de otro temperamento, me dice: Yoyi,
dice, lo que estás creando es distanciamiento en vez de acercarlo. Dice, mira las cosas de otro punto de vista. Rápidamente me detengo, voy a la presencia del Señor, me cuesta salir de donde estoy, pero voy a la presencia del Señor. Señor, tengo que perdonar. Señor, tengo que soltar, porque escucha, si mis hijos que son mi carne, me cuesta perdonarlo a ellos, ¿cuánto más me costará un hermano desde el punto de vista espiritual? ¿Estás conmigo en esta tarde? Escucha lo que te voy a decir. Son principios aplicados para la convivencia, para la unidad. Pero quiero decirte algo en esta preciosa tarde en el nombre poderoso del Señor. Muchos somos padres. Algunos se casarán, mañana tendrán su propia familia, pero hemos sido padres, hemos sido hijos, somos hijos y vamos a ser padres también. Pero este mismo principio es aplicado también a la iglesia. ¿Y cuál es mi consejo en medio de los días que estamos viviendo? No camines si el corazón ha sido dañado porque tu vida no ha sido afirmada, sino que le puedas decir al Señor, Señor, sana, restaura. Señor, si mis padres fueron en un momento determinado, hicieron mal uso de la autoridad, si fueron abusadores, si se impusieron. Señor, si nuestros padres en un momento determinado nos han manipulado, si han tratado de hacer las cosas a su manera, Señor, con razón o sin razón, Señor, yo quiero caminar sano porque yo quiero ser de bendición. Sobre tus hombros y mis hombros, te digo en esta hora, pesa esa gran responsabilidad. Familia sana, iglesia sana. Aplauda al Señor en esta tarde. Oramos al Señor. Realmente, cuando miro mi vida, digo, Señor, cada día te necesito más. Y creo que es una necesidad, no puedo vivir de otra manera. Señor, cada día te necesito más. Pero el principio más excelente que tiene las Escrituras para poder vivir como familia, ¿tú sabes cuál es? Amarnos los unos a los otros. Y no solo amarnos los unos a los otros, reconocernos los unos a los otros. Porque aquel que se humilla, aún dentro de la propia familia, dice las Escrituras que el Dios de los cielos que hace, Dios le exalta. No es solo que el hijo se humille. Como padre he tenido que humillarme muchas veces delante de mis hijos. Yo recuerdo en una ocasión en Cuba se dan retiros de pastores y los hijos de pastores, solamente para ministrar a los pastores y los hijos. Y recuerdo en una ocasión que estábamos en un evento, hace muchos años eso, los hijos estaban bien pequeños, y recuerdo que le dan un folio a cada padre, le dan un folio a cada hijo, y los hijos tenían que poner en el folio lo que no les gustaba de los padres, y los padres poner lo que no les gustaba de la esposa, y así. Y luego lo que hacía era que se intercambiaban los folios. Era un tiempo donde yo estaba muy ocupado con la obra en Cuba, y prácticamente no paraba en casa. Tenía días que salía a 6 de la mañana, llegaba a 8 de la tarde y aquello era toda una locura realmente lo que estábamos viviendo. Y recuerdo que en ese evento, bueno, yo no tenía queja ninguna de mi esposa, no tenía queja ninguna de mis hijos. Para mí era la familia perfecta. Pero mis hijos pusieron aquel día en el folio, dice, mi papá, dice, nunca tiene tiempo para nosotros. El corazón se me estrujó aquel día. No dije nada y lo único que hice fue llorar como un niño. Y dije, Señor, ayúdame a cambiar mi estilo de vida. Porque luego mañana mis hijos tampoco tendrán tiempo para mí.
Tú me estás entendiendo en esta tarde, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuán importante es cuidar la familia? Y les quiero decir algo, y quiero que lo pueda tomar como de parte del Señor. Mientras hoy se adoraba, estaba sentado y disfrutaba de la alabanza, disfrutaba del ambiente tan lindo que la iglesia está viviendo. Y yo me decía, Señor, qué iglesia tan bonita. Y experimentaba tanto fuego y decía, es una iglesia pentecostal. Y disfrutaba realmente lo que estaba pasando. Pero también te digo, cuida lo que Dios está haciendo dentro del pueblo del Señor. Cada vez que Dios ha querido traer un movimiento profético, cada vez que Dios ha querido traer un movimiento de alabanza, un movimiento con los dones del Señor, el enemigo también no ha faltado el intento de dañar lo que Dios ha querido hacer. Y es nuestra responsabilidad como cuerpo, como familia grande, cuidar lo que Dios está haciendo. ¿Cuál es nuestro ánimo en esta preciosa tarde? En el lugar donde Dios te ha puesto permanece, pero permanece echando raíces profundas. Permanece sin moverte del lugar donde Dios ha tenido la oportunidad de plantarte. ¿Cuál es mi consejo en esta tarde? Cualquier diferencia, arreglemos nuestras diferencias como familia, para que no exista jamás ni una pizquita por donde el enemigo tenga la oportunidad de entrar y de dañar lo precioso que Dios está haciendo. Realmente aprovecho y públicamente honro a mi hermano Bena, a Daniela, al liderazgo, honro por todo lo que Dios está teniendo la oportunidad de hacer en este lugar. Y miraba y decía, Señor, tú quieres hacer todavía mucho más. Yo ciertamente lo creo así. Así que solo te digo, guarda lo precioso que Dios está haciendo en este lugar. Como familia, tengamos en cuenta también todos estos principios. Oramos al Señor por un momento. Soberano Dios, yo quiero honrarte en esta tarde, Señor, bendecirte y darte gracias, Dios Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, por todo este mes, Señor, donde se ha estado trabajando de manera profunda, Señor, en el corazón de cada uno de tus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, yo ruego que tú bendigas cada hermano, cada predicador, cada ministro que ha tenido la oportunidad de pasar por este lugar, Señor, y ha estado dando buena perla, buena semilla, Señor. Ha estado siendo sembrada durante todos estos días, Señor, en el corazón de tu pueblo. Pero yo te ruego, Dios mío, que cada semilla, Señor, pueda producir fruto en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y se pueda multiplicar, Señor, de una manera espontánea, Señor, como nosotros nunca antes habíamos tenido la oportunidad de ver y de pensar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo quiero rogarte, Señor, que tú sigas obrando en cada familia, Señor, y que tú puedas levantar ciertamente, Señor, en esta casa, en esta ciudad, Señor, familias sanas, familias restauradas, familias temerosas de ti, familias, Señor, que se alinean contigo, Señor, con el único fin de darte a ti toda la gloria eternamente. Padre, ruego que tú les permitas seguir caminando en unidad, en un mismo propósito, en una misma visión, oh Dios del cielo, Padre, porque si algo tu palabra nos enseña es que tú sabes los pensamientos, Señor, que tú tienes para con tu pueblo. Tú sabes los pensamientos que tú tienes para con cada familia en este lugar, Dios mío. Y Padre, yo te ruego en el nombre poderoso de Jesús, que aunque hoy quizás vemos de manera escasa, Padre, tú puedas estar abriendo, Señor, el abanico, Señor, para poder ver un poco más allá todo lo que tú has preparado para este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, te ruego en el nombre poderoso de Jesús que este tema, Señor, sea un tema que con mucha frecuencia se pueda seguir trabajando dentro de tu pueblo. Señor, porque si algo necesita esta nación, son familias estables, familias sanas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, oramos a ti en esta tarde y te damos mil gracias por tu presencia en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Aleluya.
Jesús te adoro.